Padre bueno que estás en el cielo, Señor y Dios nuestro, te agradecemos porque nos has dado un día más de vida, un día de delicia, un santo sábado, en el cual sigues mostrando tu amor, sigues mostrando tu misericordia y tu justicia, no solamente para con nosotros que creemos en ti, sino para todo el mundo. Sigues aguantando los vientos de destrucción que se ciernen sobre este mundo que está a punto de perecer. Y nosotros, que sin mérito alguno hemos llegado a conocer tu verdad, nos alegramos de poder presentarnos ante tu presencia, entrar en los atrios celestiales por los méritos y la sangre de Jesús, presentar nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestras peticiones, que son hermoseadas por el Espíritu Santo, por el cual te pedimos para que lo derrames sobre nosotros, que nos acompañes y cumpla la promesa de que allí donde hubieran dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías en medio y los guiarías y los apacentarías como el buen pastor que eres. Por favor, Señor, ayúdanos para que las cosas que se digan, las cosas que se escuchen, sean todas única y solamente para tu honra y gloria. Perdona nuestras flaquezas, perdona nuestros pecados, aliviana nuestras cargas y libera nuestras dudas, que te lo pedimos todo en nombre de nuestro Señor Jesús. A Él gloria y honra por todos los siglos. Amén. 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 Bueno, hermanos, no sé si Jennifer está por acá. Ayer, siendo tan perspicaz como siempre, pues me hizo la pregunta de sobre qué hablaría. Y tengo que confesar que, aunque sin querer, cometí un engaño. Dije que no iba a hablar del tema candente, pero pues a raíz de haber visto la reunión que tuvieron con el hermano Eneco y su esposa Silvia, lo que presentó Javier, lo que presentó Víctor, pues creo que es imposible. A veces el camino que uno elige para evitar su destino es justamente el que lo lleva a enfrentarse ante él. Y bueno, pues yo sería cobarde y pusilánime como en otro tiempo si no me adaptara a la circunstancia. Yo les voy a pedir encarecidamente, abusando quizás de su confianza, que me permitan exponer, que me permitan expresar las cosas que he preparado. Considero que guiado por el Señor, con gran esfuerzo y entrega, y con un sincero deseo, un ferviente deseo de ayudar, de servir, como lo he intentado hacer desde la primera vez que me uní con los hermanos aquí en Pereira, y cada que tuve la oportunidad de compartir de lo que Dios me había dado. Ustedes seguramente ya están cansados de hablar de esto, puede que también estén cansados de escuchar. Igual no solamente hablaré de eso, trataré de tener un tema amplio, tocar varias cosas. Lo más seguro es que no me alcance, lo más seguro es que queden muchas citas porque el documento que tengo es extenso. Lo saqué de no solamente citas que recopilé entre el jueves mientras trabajaba y ayer, sino también las citas que habían quedado que no les presenté mientras compartíamos los estudios de Apocalipsis. Y aquí debo hacer otra confesión. No las presenté porque fui pusilánime. Pequé, y lo confieso, mis hermanos, delante de ustedes,
fui indeciso, desconfié de lo que el Señor me había mostrado, creí que eran palabras demasiado duras para compartir y por decisión propia, aunque tampoco es que hubiera mucho tiempo, pero por decisión propia, no las presenté todas, temiendo ofender a alguno. Pero como les dije ahora, aunque quise evadir esta responsabilidad, pues el camino que tomé me trajo de vuelta aquí. Y ahora no quiero volverlo a hacer. Estas palabras eran para ustedes desde un principio, pero por mi debilidad y por un temor que no debí tener, no lo hice. Espero que ahora no sea muy tarde y que aún pueda llevar frutos para el Señor. Voy a empezar con esta, que sería una de las últimas citas, pero cuando se envió el link, pues estaba en ella y pues lo tomo como una señal y leeremos. Dice, el espíritu de profecía. Me fue mostrado que Cristo nos impuso a mi esposo y a mí, habla la hermana White sobre ella y su esposo James Jaime White. El Señor les impuso una obra especial para dar un testimonio claro a su pueblo y para clamar sin escatimar esfuerzos, para demostrar al pueblo sus transgresiones y a la casa de Israel sus pecados. Pero hay quienes no quieren recibir mensajes de reprensión. Levantan las manos para proteger a aquellos a quienes Dios quiere reprender y corregir. Siempre se encuentran simpatizando con aquellos a quienes Dios quiere hacer sentir su verdadera pobreza. Esta cita va en armonía y en contexto con la cita que les compartí el miércoles, si mal no recuerdo, que también vamos a recordar aquí un poco de ella, pero este es el contexto general sobre esas palabras que decía Elena White, cuando ella decía que los que la acusaban de ser demasiado dura y severa a ella y a su esposo estaban siendo crueles y viles. Y esto es un poco del contexto que vean ellos. Hace, creo que alrededor de un mes, yo tuve la oportunidad de hablar con la hermana Ruth, le compartí la cita que les compartí a ustedes hace poco y le dije que había mucho más. No sé si la hermana Ruth está aquí, si no está, esto es lo otro que había. No se lo compartí en privado, pero aquí lo hago públicamente. Y continúa diciendo ella, la palabra del Señor, hablada por sus siervos, es recibida por muchos con dudas y temores. Y muchos postergan su obediencia a la amonestación y los reproches dados, esperando que haya desaparecido de su mente toda sombra de incertidumbre. Punto especial. Están esperando algo, pero no deberían esperar. La incredulidad, que exige perfecto conocimiento, no quiere ceder a la evidencia que Dios se complace en dar. No tendremos siempre toda la evidencia, porque necesitamos ejercer la fe. Dice, Él requiere de su pueblo una fe que descanse en el peso de la evidencia, no sobre el conocimiento perfecto. Los que siguen a Cristo, que aceptan la luz que Dios les manda, deben obedecer la voz de Dios que les habla cuando hay muchas otras voces que claman contra ella. Requiere discernimiento el distinguir la voz de Dios. Dice el comentario de Elena White, bueno, no lo tengo aquí, pero os lo presento. Dice el comentario de Elena White hablando sobre Noé en su época, en Génesis 6. Esperadme, lo busco por favor. Génesis 6:4, 6:3, dice la hermana Elena White. Dice, Cristo estaba empeñado en esta guerra en los días de Noé. Fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensaje de amonestación, reproche e invitación. Dice que es la voz de Cristo, pero el que hablaba era Noé.
dio a las gentes un tiempo de gracia de 120 años en los cuales podían haberse arrepentido, pero eligieron los engaños de Satanás y perecieron en las aguas del diluvio. Se ha dicho varias veces aquí que el Señor nos presenta una puerta abierta, lo cual es verdad, pero no solamente existen esos versos en la palabra. Por ejemplo, en este evento que acabo de leer, también sabemos nosotros, y lo hemos estudiado y leído muchas veces, que el Señor cerró la puerta del arca en un momento en el cual ya ninguno más podía entrar. Así que es verdad, la puerta está abierta, pero no siempre lo estará. Nosotros hemos estudiado y muchas veces hemos aceptado y hemos asentido y hemos dicho nuestro amén cuando se ha estudiado y se ha presentado que Víctor es un símil de Noé. Y si es un símil de Noé, entonces no es equivocado decir, como lo presentaron el jueves, que cuando ese símil de Noé habla, es la voz de Cristo la que se manifiesta allí. O eso es mentira, o lo de hoy es mentira. La verdad se defenderá sola. Pero la palabra del Señor hablada por sus siervos es recibida por muchos con dudas y temores, y muchos postergan su obediencia a la amonestación y a los preceptos dados. Dice, la incredulidad que exige perfecto conocimiento no quiere ceder a la evidencia que Dios se complace en dar. Él requiere de su pueblo una fe que descanse en el peso de la evidencia y no sobre el conocimiento perfecto. Los que siguen a Cristo, que aceptan la luz que Dios les manda, deben obedecer su voz, que Dios les ha hablado cuando hay muchas otras voces que claman contra ella. Y requiere discernimiento y distinguir la voz de Dios. Antes de seguir, recuerdo otros pasajes que estudié con Luz y con David hace 8 días, donde se nos dice que las ovejas reconocen la voz del pastor y huyen de la voz de los extraños. Al pastor se le sigue y al extraño se le huye. Y en esos pasajes dice que al pastor hay alguien que le abre y se le llama portero. Y que el que no entra por esa puerta que abre el portero es el usurpador, es el engañador, al cual las ovejas le huyen. Dice, los que no quieran obrar cuando el Señor los invite a ello, sino que esperan evidencias más seguras y oportunidades más favorables, andarán en tinieblas, porque la luz será retraída de ellos. La evidencia dada un día, si se rechaza, puede no ser nunca repetida. Muchos están tentados con respecto a nuestra obra y la están poniendo en tela de juicio. Algunos, en su condición tentada, atribuyen las dificultades y perplejidades del pueblo de Dios a los testimonios de reproche que se les han sido dirigidos. Piensan que la dificultad estriba en aquellos que dan el mensaje de amonestación, que señalan los pecados de la gente y corrigen sus errores. Muchos son engañados por el adversario de las almas. Piensan que las labores de los hermanos White, y yo digo aquí San Vicente, serían aceptables si no estuviesen continuamente condenando lo malo y reprendiendo el pecado. Me fue mostrado que Dios nos ha impuesto esta obra, y cuando se nos impide reunirnos con los hermanos y dar nuestro testimonio, y nos vemos contrarrestados por las sospechas y los celos de los que no son consagrados, entonces Satanás impulsa enérgicamente sus tentaciones. Los que han estado siempre de parte de los que dudan se sienten libres para sugerir sus dudas e insinuar su incredulidad. Algunos tienen dudas puntillosas y aparentemente concienzudas y muy piadosas, que dejan caer con cautela. Satanás no se presenta diciendo, oh, soy Satanás, síganme. No. Y sus secuaces tampoco. Pero tienen 10 veces más poder para fortalecer a los que están en el error y para disminuir nuestra influencia y debilitar la confianza del pueblo de Dios en nuestra obra, que si se nos opusiesen más francamente. Edison. Vi que estas pobres almas están engañadas por Satanás.
se lisonjean de que se encuentran bien, de que gozan del favor de Dios y son ricas en discernimiento espiritual, cuando son pobres, ciegas y miserables. Están haciendo la obra de Satanás, pero creen tener celo por Dios. Algunos, sí. Pues a medida que vas leyendo, así como estás marcando, puedes marcar donde vas leyendo, porque es que con la letra, como vas bajando, se pierde una lectura que voy siguiendo. Listo. Así como estás haciendo. Dale, Listo. gracias. Algunos no quieren recibir el testimonio que Dios nos ha encargado dar, lisonjeándose de que podemos estar engañados y ellos tener razón. Ojo. Creen que los hijos de Dios no necesitan que se les trate con franqueza y reprensión, sino que Dios está con ellos. Estas almas tentadas, que están siempre guerreando contra la fiel reprensión del pecado, quieren clamar: habladnos cosas suaves. ¿Cómo se les aplica el mensaje del testigo fiel a los laodiceos? No puede haber engaño en ello. Y aquí ya ven en qué contexto estaban estas citas, en el mensaje de la Odisea. El mensaje de la Odisea fue muy largo, pero era todo lo que faltaba. Este mensaje debe ser dado por los siervos de Dios a una iglesia tibia. Debe despertar a su pueblo de su seguridad y engaño peligroso respecto de su verdadera situación delante de Dios. Este testimonio, si es recibido, lo incitará a obrar y a humillarse y confesar sus pecados. El testigo fiel dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bueno, y el resto ya lo conocemos. Voy a adelantarme. El pueblo de Dios debe reconocer sus errores y despertarse para arrepentirse celosamente y apartar de sí los pecados que produjeron una condición tan deplorable de pobreza, ceguera, miseria y terrible engaño. Me fue mostrado que el testimonio directo debe vivir en la iglesia. No hay que ser tan directo, esas cosas no hay que decirlas, eso no es hablar con amor. Bueno, eso no es lo que dice Elena White, eso no es lo que Dios le dijo a Elena White que escribiera. Únicamente esto responderá al mensaje a los laodiceos. Los males deben ser reprendidos, el pecado debe ser llamado pecado y la iniquidad debe ser afrontada presta y decididamente y apartada de nosotros como pueblo. No, es que no hay que rechazar a nadie, Cristo nunca hizo eso. No, nunca lo hizo. Cristo no es el mismo que expulsó a Satanás del cielo. Nunca lo hizo. No dice que hay algunos que quedarán por fuera y que no entrarán en el reposo del Señor. Bueno, como el Señor dijo, vengo con paz y no con espada. Ah, no, qué pena. El Señor dijo, no traigo paz, sino espada. Bueno, y ahora sí me voy al principio. Me disculpan que vaya tan a la ligera, pero como les digo, hermanos, hay muchísimo y quiero abarcar la mayor cantidad posible de todo esto, porque considero que es necesario, porque considero que es oportuno, porque considero que es mi deber, mi responsabilidad, y porque no quiero dejar de cumplirla sin importar las consecuencias que traiga. Porque así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, el Señor quiere amor, claro, y nosotros también, ¿a quién no? Y misericordia, claro, y a nosotros también. Pero no solamente eso, también juicio y justicia. Nosotros tenemos que elegir, tenemos que decidir. Siempre tenemos que hacerlo. Al despertarnos, si está lloviendo, tenemos que decidir si abrigarnos o no. Cuando vamos a comer, tenemos que decidir qué nos servirá y qué no. Y luego de decidir, tenemos que juzgarlo, pues lo juzgamos.
y tomamos lo que consideramos nos sirve. La vida se trata de elecciones y las elecciones se basan en juicios. El juicio hace parte de la vida. Ahora, esto no debe ser una excusa para juzgar motivos y conciencia, claro que no. Eso no estamos, no se nos indica que hagamos eso, pero sí se nos indica que juzguemos las acciones, los actos, las palabras. Y si no lo hacemos, seremos perros mudos. El Señor actuó con mucho amor, pero en un par de ocasiones echó a los vendedores del templo con latigazos. ¿Eso no era amor? Sí que lo era. Sí que lo era. Tanto por los latigados como por los que estaban siendo engañados por aquellos que recibieron los latigazos. Porque todos los que se unan para alabar, honrar y glorificar a quienes han alzado la bandera de Satanás están luchando contra Dios. Nuestra obra ahora es la de iluminar al mundo en lugar de dar un mensaje de paz y seguridad. ¿Que es un mensaje difícil que nosotros estamos dando? Claro que sí. ¿Cuándo se dijo que sería fácil? ¿Es que es difícil que la gente lo acepte? Claro que sí. ¿Acaso no se dice que el camino es estrecho? Se ha puesto un estandarte en nuestras manos sobre él está escrito: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? El testimonio. ¿Y qué es el testimonio? El espíritu de la profecía. Este es un mensaje claro que produce separación. No, es que nosotros no debemos dividirnos, eso no viene de Dios. Pero el mensaje que Dios da en Apocalipsis 14:12, que es el mensaje de los 4 ángeles, que es el mensaje final que todos hemos dicho sí, amén, lo aceptamos, es un mensaje que produce separación. No queremos separación, no queremos el mensaje. No es que no nos gusten los mensajeros, es que no nos gusta la verdad que dan. Un mensaje que debe darse con un sonido certero. Hay de alejar a la gente de las cisternas rotas, que no contienen agua de la fuente de agua viva. Estos versículos de Josué los hemos escuchado mucho últimamente, ¿cierto? Pero yo me quiero centrar en una cita que Elena White da en contexto sobre Deuteronomio 30, 15 al 19, pero en contexto a Josué, donde se nos dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice: la decisión debe ser basada en la evidencia. No es el plan de Dios obligar a los hombres a que abandonen su incredulidad impía. Delante de ellos están la luz y las tinieblas. O sea, el Señor no nos obliga, pero nos pone todo en evidencia, la verdad y el error. Ellos, nosotros, debemos decidir lo que vamos a aceptar, decidir, elegir, juzgar. La mente humana está dotada de facultades para discriminar entre lo correcto y lo erróneo. No es el designio de Dios que los hombres decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente unos pasajes de las Escrituras con otros. Aquí voy a poner unas palabras que me han quedado resonando, porque se dijo, cuando empezó, digamos, toda esta controversia aquí en el grupo, no, en el momento en que se ataque a Víctor o al ministerio, yo tomaré una decisión, apresuradamente, no con prudencia, apresuradamente se dijo. Y luego, un día después, se dijo, se atacó al ministerio y a Víctor, y ahí sí quisieron ser prudentes. Ahí sí nos atrevieron a decir, no, ahí ya está tomada mi decisión, sino callamos. Pero amargo desengaño habrá en el día de Dios. La gran masa de llamados cristianos sufrirán un amargo desengaño en el día de Dios. No tienen sobre sus frentes el sello del Dios viviente. ¿Ustedes recuerdan quién es el que pondrá el sello? El 4º ángel, ¿cierto? Yo les voy a hacer varias preguntas a través de todo esto, no esperando que me respondan, sino que se respondan a ustedes mismos y delante de Dios. Porque yo no puedo saber. Pero bueno, el Señor sí, y ustedes pueden confiar en Él.
En mí no se puede confiar, pero en Él sí. La gran masa de los llamados cristianos no tienen sobre sus frentes el sello del Dios viviente que pone, ya saben quién, el hombre del tintero, el cuarto ángel. Porque hay algunos que son tibios e irresolutos, que deshonran a Dios mucho más que los incrédulos declarados. Tibios e irresolutos. ¿Qué significa eso? Cuando hay una encrucijada y tú no quieres decidir, cuando quieres estar con un pie adelante y otro atrás, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Cuando tú no quieres ofender a ninguna de las partes, cuando vives con un buenismo y un bienquedismo, no eres maduro espiritualmente, sino tibio. Pero nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. Dice, no se puede servir a dos personas cuyos caracteres e intereses son diferentes. Así como no es posible enfocar la vista sobre dos cosas al mismo momento, o concentrarse en dos ideas a la vez. El que intenta servir a Dios con el corazón dividido es inestable en todos sus caminos, como dice Santiago en capítulo 1, versículo 8. Porque la palabra que usa aquí Mateo para describir al otro es jogeteros, que quiere decir otro de diferente clase o calidad, que se emplea también la palabra halos, que se refiere a otro de la misma clase. Porque aunque puede ser factible servir a dos señores cuyos caracteres e intereses son los mismos, no es posible hacerlo cuando discrepan sus caracteres e intereses. Yo no puedo estar aceptando a Víctor y a los que hablan diferente y estar en armonía con los dos. Es imposible, aunque querramos, es imposible. Por naturaleza, por ley, por física, es imposible. No podéis, no hay posición neutral. El que está enteramente de parte de Dios, en realidad, y para fines prácticos, el que no está enteramente de parte de Dios, está de parte del diablo. La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Es imposible servir a Dios y a las riquezas, porque sus exigencias son irreconciliables. Los que sirven a las riquezas son sus esclavos y hacen lo que ellas les exigen a pesar de sí mismos. Y los vacilantes son aliados de Satanás. Los que comienzan a media su vida cristiana, al final se encontrarán enteramente del lado del enemigo. No importa cuáles hayan sido sus primeras intenciones. El ser apóstata, traidor a la causa de Dios, es más grave que la muerte, pues significa la pérdida de la vida eterna. Es que se ha dicho que fuera de la iglesia no hay salvación. No se ha dicho eso. Hay mucha gente que no conoce este mensaje que se ha de salvar y hay mucha gente que lo conoce que se ha de perder. Lo que se ha dicho es que cuando tú aceptas una verdad, diciendo que es el Espíritu Santo el que te la da, y luego lo desdices, estás rechazando al Espíritu Santo. O fuiste engañado, una de dos, pero no las dos. Y si antes fuiste engañado, ¿cómo puedes ahora estar seguro de que no es así? Los hombres y mujeres vacilantes son los mejores aliados de Satanás. Son hipócritas. No importa cuán favorable sea la opinión que tengan de sí mismos. Todos los que son leales a Dios y a la verdad deben mantenerse firmemente de parte de lo que es correcto porque es correcto. Y pare de contar. Juntarse con los que no son consagrados y aún ser leales a la verdad es sencillamente imposible. No podemos unirnos con los que se complacen a sí mismos, que se ocupan de planes mundanales, sin perder nuestra relación con el consejero celestial. Podemos recuperarnos de la trampa del enemigo, y ojalá lo hagamos, pero quedamos lastimados y heridos, y se ha empequeñecido
nuestra vida espiritual. Porque estos son fuentes sin agua y brumas empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues pronunciando palabras arrogantes y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y sensualidad a los que acaban de escapar de los que viven en error. No, es que nos preocupamos por los nuevos. Sí, sí, seguro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno queda hecho esclavo de que lo venció. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Ahora, aquí dice escapar de la contaminación, pero esto también lo podemos aplicar a lo que decía antes. Si nosotros hoy estamos aceptando algo y después lo negamos, no estamos muy lejos de cumplir con lo que se dice aquí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No hay elección incondicional. Se nos ha enseñado, se nos ha dicho y lo hemos aceptado, que es que una persona ungida no puede perder su unción. Lo dijo Javier. A mí me lo dijo personalmente. Y el jueves dijo que una persona ungida puede perder su unción. Y la verdad es que lo puede hacer, porque no existe una elección incondicional. La gracia perpetua no existe y nosotros lo hemos estudiado. No, nadie que porque acepta hoy la verdad está seguro de salvarse mañana. Si las almas han de salvarse, hay una verdad que debe recibirse. La observancia de los mandamientos de Dios es vida eterna para los que lo aceptan. Pero las Escrituras aclaran que los que una vez conocieron el camino de la vida y se regocijaron en la verdad, están en peligro de caer en apostasía y perderse. Por eso hay necesidad de una decidida y diaria conversión a Dios. Todos los que procuran sostener la doctrina de la elección, de que una vez en gracia, siempre en la gracia, lo hacen contra un claro, así dice Jehová. O sea que no están apoyados por Dios. Pero hay quienes dudan de los testimonios. También se dijo, no, es que últimamente no hay luz. Vamos a ver por qué no la hay. O si es verdad que no la hay. Vi que la razón por la cual últimamente las visiones no se habían manifestado con más frecuencia es que no son apreciadas por la iglesia. No hay luz o no la estamos aceptando. La iglesia casi ha perdido su espiritualidad y su fe, y los reproches y advertencias han ejercido escaso efecto en ella. Muchos de los que han profesado fe en ellos no los han obedecido. Sí, yo creo en el mensaje del tercer Elías, pero no lo obedezco. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. Ojo, testimonio es la fe de Jesús. He temido que muchos asumiesen una actitud dubitativa e inquisidora. Y en mi angustia por vuestras almas quisiera amonestaros. ¿Cuántos escucharán la amonestación? De acuerdo a la manera en que consideráis ahora los testimonios. Si fuese dado alguno de ellos que atravesase vuestro camino y corrigiese vuestros errores, ¿os sentiríais en perfecta libertad para aceptarlo o rechazarlo en cualquiera de sus partes o en su totalidad? Yo estoy de acuerdo con eso, pero esto no. ¿Nos sentimos en perfecta libertad? ¿No somos esclavos de Cristo? Aquellos que menos inclinados os sintáis, aquello que menos inclinados os sintáis a recibir, es con toda seguridad la parte que más necesitáis. Hermanos, si les pican los oídos, si les molesta el asiento, si les quiere salir fuego por la boca, estén seguros
que eso es lo que más necesitáis escuchar. Hermanos míos, desconfiad del corazón malo e incrédulo. La palabra de Dios es clara y precisa en sus restricciones. Reprende vuestra complacencia egoísta y por eso no la obedecéis. Los testimonios de su espíritu llaman vuestra atención a las escrituras, señalan vuestros defectos de carácter y reprenden vuestros pecados. Por eso no los escucháis. Y para justificar vuestra conducta carnal y vuestro amor a la comodidad, empezáis a dudar de que los testimonios sean de Dios. ¿No dice la palabra que había alguna persona llamado el amigo del esposo que estaría haciendo una obra y que si el Señor lo hallara haciendo así, lo pondría sobre toda su casa? Creo que sí. Dice, si obedecéis sus enseñanzas, las de los testimonios, estaríais asegurados respecto a su origen divino. Recordad que vuestra incredulidad no afecta a su veracidad. Si son de Dios, habrán de subsistir. Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, aliento y reprensión está excluyendo al pueblo de Dios de la luz. La incredulidad les cierra los ojos, de manera que quedan en la ignorancia de su verdadera condición. Se nos ha dicho, si nosotros amamos a alguien, no podemos dejar de reprenderle cuando sabemos que está faltando y excusarnos diciendo que eso es amor. Lo estamos matando. No le estamos teniendo amor, lo estamos matando. Piensan que es innecesario el testimonio reprensivo del Espíritu de Dios o que no se les aplica. Los tales tienen suma necesidad de la gracia de Dios y del discernimiento espiritual para poder descubrir su deficiencia en conocimiento espiritual. Muchos de los que han apostatado de la verdad reconocen como motivo de su conducta que no tienen fe en los testimonios. Lo que importa saber ahora es, y prestemos atención a las preguntas, ¿renunciarán al ídolo que Dios condena? ¿O continuarán en su errónea conducta de complacencia, rechazando la luz que Dios les ha dado en reprensión de las cosas en las cuales se deleitan? Nos encanta escuchar a Javier. Claro. Pero si se ha manifestado lo que se ha manifestado, ¿debemos seguir ahí? Lo que deben decidir es, ¿me negaré a mí mismo y recibiré como Dios los testimonios que reprenden mis pecados? ¿O rechazaré los testimonios porque reprenden mis pecados? No podemos elegir las dos y rechazar las dos. Elegimos una o la otra. Bueno, me contradigo. Sí podemos rechazar las dos, claro. Pero estaremos igual de perdidos. En muchos casos se reciben plenamente los testimonios. Ojalá aquí se encuentre ese caso. Se rechaza el pecado y la complacencia, e inmediatamente se inicia una reforma en armonía con la luz que Dios ha dado. Pero en otros casos se sigue en la complacencia pecaminosa. Se rechazan los testimonios y se dan a otros, muchas excusas falsas acerca de la razón que se tiene para negarse a recibirlos. Pero no se da la verdadera razón. Es una falta de valor moral y de una voluntad fortalecida y regida por el Espíritu de Dios para renunciar a los hábitos nocivos. Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia en ellos el ser incrédulos y presentar dudas. Los que desean dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde, espíritu susceptible de ser enseñado
y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Dios da suficiente evidencia para que puedan creer el espíritu sincero. Pero el que se aparta del peso de la evidencia, porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar. Sí, pero es que Eliseo no, eso no lo dice la Biblia. Sí lo dice, sí lo dice. Elena White dice sobre Isaías 54, todo el capítulo se cumplirá. Isaías 54 habla sobre una mujer, que claramente es la iglesia, pero habla sobre una mujer. Y cuando hacemos un estudio profundo sobre ello, vamos a encontrarnos con muchas cosas que nos van a sorprender en la forma en la que se aplican. Pero no nos vayamos allá. No hemos recibido suficiente evidencia de que Dios ha apoyado este ministerio desde el principio, desde que empezó siendo nada, con pocos recursos, diciendo cosas que nadie decía. Y hasta ahora no hemos recibido suficiente evidencia. Y ahora, porque hay unas pocas cosas que nuestro entendimiento corto, reducido, no puede entender, ¿vamos a negar todo lo que antes aceptamos? Yo os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, que desdicen de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿No dice el Señor que debemos apartar? Pero aquí Pablo, inspirado por el Señor, dice que sí. ¿Y quién causó la división? ¿Quién causó la división? Responded para vosotros mismos. Porque tales personas son esclavas, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muchos se sienten irritados e impacientes porque son frecuentemente molestados por amonestaciones y reproches que les hacen acordar de sus pecados. Dice el testigo fiel, yo conozco tus obras, los motivos, los propósitos, la incredulidad, la sospecha, los celos, pueden ocultarse de los hombres, pero no de Cristo. El testigo fiel viene como un consejero y nos da el mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3, 18 al 21. Entonces, hermanos, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis bien a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que no hagáis ninguna cosa mala, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de ella. Esto. También lo que dice es importante y es verdad. Uno la palabra la puede usar para defenderse a sí mismo, ¿cierto? Y yo por eso estoy evitando mostrar aquí como yo acepto esto y yo hago esto y yo hago lo otro y yo esto lo rechazo y esto no. Yo lo que quiero mostrar son las citas que, como les dije al principio, desde los estudios de Apocalipsis las tenía reservadas y no las presenté porque fui un cobarde. Y quizás en ese momento hubieran sido mejor porque no se hubiera generado todo esto. Pero el Señor, digamos, me permite, a través de toda esta circunstancia, genera que se puedan presentar y no quiero dejarlo de hacer. Pero tampoco es una obligación que quieran escuchar. Si quieren lo dejamos hasta aquí, porque yo no tengo ningún problema con ello. O sea, yo no necesito que se apruebe o que se afirme o que se piense como yo. Yo soy una persona que ha estado sola en la fe siempre, sin amigos, sin hermanos, sin familia, sin mamá, sin papá, sin nadie. Y me he mantenido aquí sin tener que estar pendiente o que Víctor esté pendiente de mí, que nadie del ministerio me diga cómo estás, hola, buenos días, hola, ay, si crees, no crees, no, nadie me ha llevado de la mano a mí tampoco, ¿cierto? Edison, Ustedes ahora cuando estoy aquí están levantando la mano, yo creo que... Espera, lo que pasa es que no puedo ver cuando me levantan la mano. Termino con esto, mi hermano, y ya les doy la palabra.
Ok. Ahora que yo llegué con ustedes, cuando yo llegué con ustedes, yo sentí una gran alegría justamente porque había dejado de estar solo, porque podía compartir mi fe, pero como la salvación siempre ha sido individual, cada quien debe elegir por sí mismo lo que le conviene. Es lo que les decía yo antes, ¿cierto? Uno juzga y decide lo que le parece bien. A veces lo que nos parece bien no es lo justo, no es lo bueno y no es lo que nos conviene, pero lo que a nosotros nos parece bien, entonces lo aceptamos y todos estamos en esa libertad. El Señor la da y nadie tiene la oportunidad de quitar. Simplemente eso. Hermano, les digo esto. Entonces, todavía falta mucho, por eso les digo, si no quieren seguir escuchando, está bien, lo dejamos de hacer. Yo no tengo ningún problema. Bien, pueda, quien tenga la palabra, por favor, quien lo pueda ver, pues de Yo, modere, por favor. Vale, gracias. Con respecto a esto último, pues, por ejemplo, también con la hermana Ruth, y esta ha sido mi posición y, digamos, con los pocos que he tenido la oportunidad de presentarla, pues la he presentado. Para mí, la única solución buena sería que Javier regresara. Definitivamente, pues, yo tampoco estoy contento con que se vaya, pero sí estoy claro en que la única solución que habría es que regresara. Pero, bueno, al momento es lo que hay, ¿cierto? Y como les dije al principio, pues yo intento adaptarme a las circunstancias que están sucediendo ahora con mi carácter, con la forma a veces más equivocada que otras, a veces más oportuna, a veces menos. Claramente no soy perfecto. Cuando, cuando salí, yo pasé alrededor de 3 meses, como les dije, en que no es simplemente que estuviera apartado por gusto y que quisiera evadir responsabilidades. No. Eh, los, los mensajes que yo comparto siempre, siempre, y puedo poner al Señor por testigo, han tenido más del 70-80% que me aplica a mí mismo. Y probablemente en muchas ocasiones fuese el 100, ¿cierto? Y si me atreví a presentarlas fue porque me expuse ante el tallamiento del profeta, del salmista, del evangelista, y me presenté ante Dios y le dije, Señor, yo estoy fallando en esto y yo no puedo presentar esto mientras tenga esta falla. No me atreví nunca a presentar algo y excluir lo que me apelaba a mí, o presentar lo que a mí me defendía, porque de hecho fue una de las razones por las que no quise continuar presentando los estudios, porque yo sentía el impulso de empezar a presentar cosas que me defendieran. Pero la palabra de Dios no se puede usar para defenderse a sí mismo. La palabra de Dios es un martillo que destruye todo lo que se le opone. Y uno se cimienta sobre la roca o es desmenuzado por ella, ¿cierto? Yo también quiero, como les digo, que el hermano vuelva, pero como empecé esta disertación, pues las cosas hay que decirlas cuando es momento oportuno. Hay un momento para hablar y otro para callar. Yo tuve mi momento de callar, ahora encontré un momento para hablar. Se va a acabar el momento, hermanos, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo y no estamos de acuerdo. Cuando lo estemos, andaremos juntos. Cuando lo estábamos, andamos juntos. Pero yo estoy con los que están enteramente con el Señor, no con los que están conmigo ni que piensan igual que yo. Muchas veces tuvimos puntos de vista diferentes y yo lo acaté, yo me quedé porque, digamos, son cosas baladíes en las que solamente se pierde el tiempo cuando se discute sobre ellas. Pero hay otras cosas que no son tan baladíes, ¿cierto? Yo quiero por lo menos llegar, o sea, con esta lectura quiero llegar a una cita
la voy a buscar, que me parece que es suficientemente importante para cerrar, para que al menos una idea pueda quedar completa y que no queden cosas al aire y que luego se pueda tergiversar. Y por eso les había pedido que me dieran la oportunidad de terminarlo, no simplemente para acaparar el tiempo. Yo siempre estoy dispuesto a escucharlos, pero es porque cuando no se dicen las cosas completas, es fácil llevarlas a un malentendido. Entonces, para que no quede así, voy a buscar, si me lo permiten, y no me gastaré más de 15 minutos, las citas para terminar. Y bueno, si ustedes ya quieren seguir amonestándome, aconsejándome, advirtiéndome, yo no tengo problema, yo los escucho, porque Bueno, en la multitud de consejeros está la victoria y la sabiduría, y amén, son principios que yo amén. quiero seguir sin. Igual se generó lo que no quería y pues se perdió gran parte de tiempo. Bueno, no se perdió porque igual lo que me han dicho ha sido importante, pero tengo que poner una claridad. El Señor también nos dijo que debemos estar dispuestos a dejar todo y a todos, ¿cierto? No es fácil, a mí que me ha tocado vivirlo tantas veces, tantas y tantas veces, no es fácil. Y, y desearía que no nos toque tomar decisiones así, pero pues lo que yo deseo no es la voluntad de Dios. Las cosas tienen que suceder como están profetizadas que sucederán. Y si hoy en día por una persona que no es de nuestra familia estamos dispuestos a dejarlo todo, mañana cuando sea alguien de nuestra familia el que se ponga en posición directamente opuesta a la nuestra, nosotros también corremos el peligro de tomar esa decisión equivocada. Y la preparación se hace desde hoy. Las pruebas de hoy serán la fuerza para mañana. Así que aprovechemos las pruebas y busquemos en el corazón, sinceramente, si estamos reprobados o no, si estamos de parte de Dios o no, y si lo que estamos haciendo es consecuente con lo que estamos diciendo o no. Porque autoengañarse es muy fácil, pero no crean en su propio corazón, no lo hagamos. Es muy fácil. Y es fácil que se le salga a uno el hombre que no debería, porque debería estar muerto y los muertos no sienten y no se despiertan y no reaccionan. No debería salir, pero sale porque somos muertos vivientes y el hombre casi siempre se hace culpable o se hace esclavo de sus palabras. Y ninguno está exento de ello, ¿cierto? Ninguno. Pero, por ejemplo, se ha dicho, el Señor ungió a Saúl y Saúl va como terminó. Sí, es verdad, pero el Señor ungió a Saúl por la rebeldía del pueblo. Cuando el Señor escogió a alguien para una obra tan especial, nunca se equivocó. En lo pasado nunca se equivocó. Los hombres sí. Los hombres se equivocaron. Todos los profetas, todos los apóstoles, todos los hombres que nosotros respetamos de la palabra de Dios se equivocaron y cometieron pecados. Pero Dios nunca se equivocó con ellos. Por ejemplo, David cometió un grave pecado, pero el Señor no se equivocó con David porque cuando se le manifestó a David lo que había acontecido, David respondió con sincero arrepentimiento y dejó una gran lección para todas las épocas. Así que no se trata de si nos equivocamos o no. Se trata de cómo respondemos cuando se nos pone evidencia de que nos hemos equivocado. Esa respuesta muestra mucho más de lo que creemos. Entonces, es normal, es natural y es oportuno y es necesario. El Señor dijo que era imposible que no vinieran tropiezos, pero que hay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos. Mejor le hubiera sido no haber nacido.
¿cierto? Así que mi posición, y ustedes lo saben porque yo lo he dicho muchas veces aquí públicamente, mi posición siempre es, ojalá no seamos nosotros los que traicionamos, los que engañamos, los que actuamos hipócritamente. Si eso no es así, podemos estar tranquilos con todo lo que se diga y podemos escucharlo y reflexionar lo que nos toque reflexionar y estar tranquilos sabiendo que el Señor conoce a los suyos. Pero cuando nosotros no estamos actuando así, nunca estaremos tranquilos, aunque querramos, no estaremos tranquilos. A veces nos apresuramos a defendernos de cosas sobre las que no nos han atacado, porque el pecado nos acusa. Y nosotros somos conscientes de que tenemos pecado y por eso nos queremos defender. Pero a veces es mejor no defenderse para que el Señor lo pueda hacer. Recordemos que en la debilidad del hombre está la oportunidad de Dios para manifestar su poder. En la ignorancia está la oportunidad de Dios para manifestar su sabiduría. Entonces, cuánto mejor es ser pobre, cuánto mejor es ser ignorante, cuánto mejor es ser débil para que el Señor nos ayude. Cuánto mejor es equivocarse ahora que hay oportunidad todavía de enderezar el camino. Pero sabemos, estamos conscientes que cada vez el tiempo es menos. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Y bueno, como les decía, voy a terminar con un par de citas. Y bueno, eso. Porque hay quienes dudan del testimonio. Dice, un testimonio para ciertos jóvenes publicado por primera vez en 1880 habla de este punto como sigue. Un escepticismo prevaleciente continúa creciendo con referencia a los testimonios del Espíritu de Dios. Y estos jóvenes estimulan las dudas y cavilaciones en vez de suprimirlas e ignoran el espíritu y el poder y la fuerza de los testimonios. Me fue mostrado que muchos tienen tan poca espiritualidad que no comprenden el valor de los testimonios dados por Dios para beneficio de su pueblo y los juzgan dando su opinión y criticando esto y aquello, cuando sería mejor haber puesto la mano sobre sus labios y haberse postrado en el polvo, pues no pueden apreciar el espíritu de los testimonios, porque no conocen tampoco el espíritu de Dios. Hay algunas personas en determinado lugar, cada quien lo pone en su preferencia, que nunca se han sometido plenamente a la reprobación. A nadie le gusta que le digan que está equivocado, pero los cristianos deberían aprender a hacerlo, porque cuando uno lee la Biblia todos los días se da cuenta que está equivocado. Y si no hemos aprendido a aceptar la reprobación, es porque no estamos leyendo la Biblia. Han elegido su propio rumbo, siempre, en mayor o menor grado, han ejercido una influencia negativa contra los que han emprendido la defensa del bien y la reprobación del mal. La influencia de estos sobre otras personas que vienen aquí y que se ponen en contacto con ellos es muy perjudicial. Llenan la mente de estos recién llegados a la iglesia con interrogantes y dudas con respecto a los testimonios del Espíritu de Dios. Y en lugar de conducirlos a congregarse a Dios y a escuchar la voz de la iglesia, les enseñan a ser independientes y a no tomar las opiniones y decisiones de los demás. La influencia de esta clase de personas rebeldes se ha estado ejerciendo en secreto. Algunas no se dan cuenta del daño que causan. Ojalá nosotros, si estamos causando daño, sea porque no nos damos cuenta. Pero al manifestar falta de consagración, orgullo y rebeldía, conducen a otros por el mal camino. Estas personas no consagradas hacen que otros inhalen una atmósfera tóxica. La sangre de las almas manchan sus ropas. Y en el día del arreglo de cuentas finales, Cristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sentirán estupefactos. Pero sus vidas supuestamente cristianas eran un engaño, un fraude. Algunos expresan su idea de que el testimonio de la hermana White no puede ser digno de confianza. Eso es todo lo que algunas personas no consagradas necesitan.
Eso es todo lo que necesitan. Y sobre Víctor Javier, que es una persona de mucha importancia, ha dicho cosas mucho peores, hermanos. Es que de verdad que no es algo baladí. Hay palabras necias en las cuales no debemos meternos, pero en estas sí. Porque hay personas que solamente necesitan un poquito para decidirse por lo que no les conviene, por lo que no es verdad. Y si nosotros de verdad estamos pensando que queremos una reconciliación, ahorita vamos a leer unos versículos de Pablo donde nos dice cuál es la forma en la que debemos actuar si es que de verdad queremos que una persona que ha hecho lo que ha hecho Javier pueda volver. Los testimonios de reprensión han refrenado su vanidad y orgullo, pero si se atrevieran, se mostrarían extremistas en cuestiones de la moda y manifestaciones de orgullo. Dios dará a tales personas una oportunidad para demostrar lo que son y manifestarán su verdadero carácter. Sí, y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se sienta avergonzado. ¿Esto no les parece que es parecido a lo que nos duele tanto que se haya dicho ayer en el ministerio? Que sentimos que se nos ha echado. Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que se hace o se dice en un lugar, pues es mejor no estar. ¿Cierto? Pero también hay que aceptar de parte de los que han fallado en este otro versículo. Mas no lo tengáis por enemigo. Y rectifico lo que acabo de decir. Porque dije algunos, y debo decir, dije algunos han fallado en esto, y debí decir, algunos hemos fallado en esto. Porque no debemos tener por enemigo a aquel que no obedece, sino amonestadle como hermano. Pero primero dice, no os juntéis con él. Pablo deseaba que la iglesia comprendiera que la epístola estaba llena de autoridad. Era la palabra inspirada por Dios, escrita en el nombre del Señor, y exigía obediencia. Y los miembros debían ayudar a apoyar sus instrucciones. No os juntéis con él, porque ese deliberado ostracismo o exclusión practicado por los cristianos leales tenía que ser un remedio eficaz. Los culpables se verían más fácilmente a sí mismos como otros lo veían y se avergonzarían. Y este avergonzamiento por su responsable conducta los induciría a arrepentirse y serían salvos. Por eso les decía al principio, a nosotros apoyamos a alguien que se está equivocando, no le estamos ayudando, sino que lo estamos matando. Porque le estamos quitando la oportunidad de recibir la tristeza que Dios quiere que tenga para que se arrepienta. Estamos obstruyendo los planes del Señor para con esa persona. Nosotros los amamos. Bueno, sabemos que Dios los ama más. Pero muchas veces creemos que estamos siguiendo la palabra de Dios y estamos siguiendo solamente una parte y muy cuidadosos de unas cosas, pero otras las dejamos de lado. Y todos caemos en esto, ¿cierto? Y por eso nos necesitamos unos a otros. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe cómo hacer sus ataques. Obra sobre las mentes para excitar los celos y desconformidad para con aquellos que están a la cabeza de la obra. Luego se ponen en duda los dones y, por supuesto, más tarde tienen poco peso y las instrucciones dadas por medio de las visiones son despreciadas. Luego sigue el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe. Aquí todavía no hemos llegado, pero eso es lo que sigue. Los puntales de nuestra posición y a continuación la duda en cuanto a las Santas Escrituras y la marcha descendiente hacia la perdición.
cuando se ponen en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos. Ojo, esto es demasiado claro, no hay forma de malinterpretarlo. Cuando se ponen en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos. Satanás sabe que los seducidos no se detendrán con esto, y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en abierta rebelión, que se vuelve incurable y acaba en la destrucción. Cediendo a las dudas y la incertidumbre acerca de la obra de Dios y albergando sentimientos de desconfianza y celos crueles, se están preparando para la seducción completa. Se levantan con sentimientos amargos contra aquellos que se atreven a hablar de sus errores y reprender sus pecados. Bueno, esta fue la cita que vimos al principio, porque al daros estas instrucciones que siguen, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, bueno, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos. Es preciso para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados y por consiguiente los que no lo son. Estimado hermano tal, anoche tuve un sueño impresionante. Me parecía que usted estaba en una fuerte embarcación, navegando por aguas muy agitadas. A veces las olas pasaban por encima del puente y usted quedaba empapado de agua. Usted dijo, me bajaré, este barco se hunde. No, dijo alguien que parecía ser el capitán. Este barco va a llegar al puerto. Nunca se hundirá. Pero usted contestó, será arrebatado por las olas. No hay ni capitán ni segundo oficial. ¿A quién le importa lo que haga? Deseo aprovechar la oportunidad de llegar a ese barco que se ve más allá. Dijo el capitán, no le dejaré ir allí, porque sé que aquel barco encallará en las rocas antes de llegar al puerto. Usted se enderezó y dijo con tono positivo, este barco ha de naufragar. Lo puedo ver tan claramente como si ya hubiese sucedido. El capitán le miró con ojo escrutador y dijo firmemente, no permitiré que usted pierda su vida subiendo a aquel otro barco. Su maderamen está carcomido y es una embarcación engañosa. Si usted tuviese más conocimiento, podría discernir entre lo espurio y lo genuino, lo santo y lo que está destinado a la ruina completa. Me desperté, pero este sueño me induce a escribirle. Me agitaron sentimientos profundos. Espero que hayamos captado bien la esencia de la visión que tuvo la hermana White, porque fácilmente se nos puede aplicar, ¿cierto? Y ahora vamos a ver lo que ella le dice al hermano sobre ese sueño. Me desperté, pero este sueño me induce a escribirle. Digamos que yo también estaba dormido y me desperté, pero todo lo que ha pasado me induce a hablarles, aunque amándoos más se ha apreciado menos. Me agitaron sentimientos profundos acerca de alguna de estas cosas. Cuando llegó una carta diciéndome que usted estaba bajo gran tentación y prueba. Ahora, ¿de qué se trata, hermano? ¿Lo está tentando nuevamente Satanás? ¿Está permitiendo Dios que se vea puesto en el mismo lugar donde fracasó antes? ¿Permitirá usted, ahora que la incertidumbre se apodere de su alma? ¿Fracasará usted cada vez como los hijos de Israel? Dios le ayuda a resistir al diablo y salir más fuerte de cada prueba de su fe. Tenga usted cuidado acerca de los pasos que dé. Haga sendas rectas para sus pies. Cierre la puerta a la incredulidad y haga de Dios su fortaleza. Si se halla perplejo, guarde silencio. Yo no evadir responsabilidades, yo seguí este consejo. Yo estaba perplejo y guardé silencio. No dé ningún paso en la oscuridad. Me siento profundamente preocupada por su alma. Esta puede ser la última prueba que Dios le conceda. No avance un solo paso en el camino que lleva hacia la perdición. Ojo,
Esta puede ser la última prueba que Dios les conceda. Aguarde y Dios le ayudará. Sea paciente y aparecerá la luz clara. Si usted cede a las impresiones, perderá su alma. Y el alma es de gran valor para Dios. Aquí nos dice en qué contexto está escribiendo esto y nos dice que era mientras escribía el conflicto de los siglos. El Señor parece estar muy cerca de mí mientras escribo y me siento profundamente conmovida al contemplar esta controversia desde el principio hasta el tiempo actual. Se presentan claramente a mi espíritu las obras de las potestades de las tinieblas. Nos esperan tiempos muy penosos y apenas están empezando, hermanos. Nos estamos cansando con los de a pie. ¿Qué haremos con los de a caballo? Satanás, vestido de ángel, sacudirá a las almas con sus tentaciones. Como se presentó a Cristo en el desierto, citará la Escritura, y a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, atará ciertamente nuestras almas en la incredulidad. El tiempo es muy breve, y todo lo que ha de debe hacerse prestamente. Los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, y Satanás está aprovechándose de todo aquel que no está plenamente establecido en la verdad. Hermanos, ustedes recuerdan que es justamente esto era lo que yo estaba presentando. Toda alma ha de ser probada. Todo defecto del carácter, a menos que sea vencido por la ayuda del Espíritu de Dios, llegará a ser seguro medio de destrucción. Siento como nunca antes la necesidad de que nuestro pueblo sea vigorizado por el Espíritu de la verdad. Porque los designios de Satanás entramparán a toda alma que no haya hecho de Dios su fortaleza. Hay mucho trabajo que hacer para el Señor, y si hacemos lo que Él nos ha designado, Él obrará con nuestros esfuerzos. Bueno, lo dejo ahí, hermanos. He gastado mucho, pero no he abarcado gran parte de lo que quería. Lo que sigue yo se lo voy a compartir para que cada uno lo lea. Particularmente, personalmente, podemos hablar todo lo que quieran, con cualquiera. No tengo ninguna persona predilecta, no hay ninguno con el que me sienta reacio a hablar. Así que, bueno, eso, en principio eso. Muchas gracias por darme el espacio. Muchas gracias por escuchar la mayoría del tiempo atentamente. Muchas gracias por el aprecio que han manifestado, por el apoyo que me han dado. Yo les dije a ustedes hace mucho tiempo que tal vez a nosotros nos tocaría mostrar una parte del amor que consideramos que en otras partes no se encuentra. En eso hacen bien. Pero tampoco el bien, también se nos ha expresado muchas veces, hay que ser justos, hay que tener juicio correcto, hay que discernir, hay que luchar siempre, no hay que dar nada por sentado. Nadie debe confiar en los hombres, ni los que confiamos en Víctor, ni los que confían en Javier. Debemos de tener la confianza de ellos como suprema. Si vamos a confiar en alguno o en el otro, que sea porque a través de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha introspección, de mucha lectura de la palabra y de muchos meses, porque esas cosas no suceden de un día para otro. Hemos decidido hacer esto o lo otro. No nos quedemos en el punto gris. El agua estancada se muere. Debemos detener y fluir como el agua viva. Porque quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá, permanecerá, mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Nadie, sino únicamente los que hayan llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, serán hallados como leales y fieles, sin mácula ni mancha de pecado, sin engaño en sus bocas. Los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante.
Ojalá nosotros podamos ser esos, no solamente que nos salvemos, sino que recibamos el sello de Dios y seamos de los 144,000. Es mi deseo más profundo para mí y para ustedes, que han abrigado mi soledad por gran tiempo y de lo cual me he gozado y por lo cual tanto me dolió tener que salir. Pero bueno, considero que es una decisión que debo tomar, y no solamente por mi bien, sino también por el bien de otros. He decidido callar y seguiré callando hasta que suceda lo que les digo que espero que pueda suceder. Y ojalá sea más pronto que tarde. Fuerte abrazo, hermanos, y si quieren me acompañan en oración y termino. Y si ustedes quieren seguir hablando y tienen algo para decirme, los escucho sin problema. Gracias a usted, hermano. Bueno, como usted mismo lo ha dicho, nadie pone en duda eso. Siempre es bueno recordarlo porque a uno fácilmente se le puede olvidar. Pero si yo digo lo que digo con respecto a Víctor es porque estoy convencido que, que es el Señor el que me ha puesto en esto. Desde el principio ha sido así. Creo que es consecuente con la palabra, soy consecuente con mi creencia, actúo según mi conciencia y, y bueno, yo sé, hermano, que se dice con total cariño, con total aprecio. Yo también lo valoro porque, como le digo, pues algún día puede que se me olvide. Así que siempre que se pueda recordar es bueno y lo tomo con gran aprecio. Y, y nada, yo digo, pero uno planea mucho, el Señor es el que decide, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Yo confío en Amén. Jehová y, Amén. y lo que confío yo es que no puedo, pero si algún día se puede, pues más feliz que contento. Bueno, oramos. Adelante. Ok. Recuerden, la posición correcta siempre es de rodillas. Señor Dios, que estás en alto cielo, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir no solamente tu palabra, tu santa Biblia, sino también el espíritu de profecía. Nosotros hemos pedido para que tú dirigieras a esa persona que estaría con la responsabilidad de dirigir esta reunión. Yo confío y sé que los que te aman confían en que así ha sido, escucharán y tomarán las decisiones que deban tomar, porque es la situación en la que nos has puesto. Y aunque no sea ahora, yo sé y sabemos todos que tú conoces a los tuyos y que no permitirás que ninguno de los tuyos se pierda. Y que los tuyos son todos los que están dispuestos a humillarse, dejarse guiar y dejarse tallar por los profetas. Tállanos, Señor, límpianos de esa tibieza espiritual. Danos oro refinado en fuego, purifica nuestro corazón. Por medio de las pruebas, que por más difíciles que sean, siempre están medidas por ti para que podamos resistirlas. Lo hemos vivido en lo pasado y sé que no nos fallarás ahora. Sabemos todos que no nos fallarás ahora. Pero el enemigo ha encontrado una brecha. Ha derribado gran parte del muro. Y si tú buscas quién pueda servir, Señor, aquí puedes encontrar varios que dirán, heme aquí, envíame a mí. Mas fortalécelos, Señor. Capacítanos, para que esa obra pueda llevarse a cabo
construir con una mano y pelear con la otra. Pero que toda la honra y gloria sea total y enteramente tuya. Porque todos han de estar convencidos que fuera de ti no hay fuerza, no hay sabiduría, no hay entendimiento, no hay valor y ni siquiera hay razón para vivir. Por eso te pedimos que no te alejes de nosotros, que nos permitas volver a la unión, pero unión en la verdad, porque todos deseamos la unión, pero no existirá tal unión sino hasta que se imponga la marca de la bestia y se pueda ver claramente quiénes sí y quiénes no. Ayúdanos hasta ese momento para que podamos seguir firmes y que en ese momento elijamos estar contigo, aunque nuestra vida corra peligro, aunque estemos solos y nos toque luchar contra el mundo, pero que podamos estar contigo, porque si estamos contigo, lo tendremos todo y estaremos con la mayoría. Ten pues misericordia, Señor, de todos mis hermanos, guárdalos y protégelos, y todos los que tengan oportunidad de volver, hazlos volver. Y a los que están dudando, ayúdalos en los problemas que tengan, en las dificultades que tengan, límpialos, límpiales el discernimiento, para que hagan conforme a tu voluntad. Y yo también, Señor, si me estoy equivocando, si estoy tomando decisiones, si estoy hablando con un deseo de atacar, de juzgar, júzgame tú a mí, castígame, porque no merezco más, y mejor es caer en tu mano que en mano de hombres. Perdona todos nuestros pecados, que te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, Muchas hermano. gracias.